Bien, seguimos con el ejercicio número 13 de gráficos de línea. Este ejercicio es muy parecido a los que hemos visto anteriormente porque se trata de realizar gráficas a partir de una tabla de datos, pero en este caso la gráfica que vamos a realizar es una gráfica de línea. Espero que la hagáis sin ningún problema. Comenzamos. Bien, comenzamos con el ejercicio número 13. En el primer punto nos dice que insertemos un gráfico de líneas con marcadores con los datos de las provincias y su media. Bien, pues en este caso tenemos que seleccionar la columna de Córdoba, Granada, Sevilla, Málaga y la de las medias. Pero fijaos que si seleccionamos una, al pinchar en la media, en la segunda columna, se nos deselecciona la primera. ¿Cómo hacemos para seleccionar las dos columnas? Bien, nos posicionamos en la primera columna y seleccionamos todos los datos que queremos, incluido la primera celda que está en blanco, porque para realizar una gráfica siempre tenemos que seleccionar una matriz, con lo que tenemos que seleccionar esta primera celda. Posicionamos, pulsamos la tecla control que tenemos en el teclado en la parte inferior izquierda. Con la tecla control pulsada nos posicionamos en la última columna y la seleccionamos. Ya tenemos los datos para insertar en la gráfica. Nos vamos a insertar, la pestaña de insertar, y vamos a los gráficos, a la lista de gráficos, y vamos a buscar el que nos pide, que es el de líneas con marcadores. Bien, dentro de todos los gráficos tenemos la opción de línea y vamos a ir viendo cuál es el de marcador. Bien, este es el de línea con marcador. Le damos a aceptar. Este es el gráfico que nos ha insertado. Vamos a ir haciendo las modificaciones que nos piden en los siguientes puntos. En el punto 2 nos dice que realicemos las siguientes modificaciones, es decir, el título debe ser media de alumnos. Entonces, en vez de media, nos posicionamos aquí y escribimos media de alumnos. Además, en el punto 2 nos dice que eliminemos la línea de división horizontales del fondo. Para eso nos posicionamos en la línea. Fijaos que si nos posicionamos la primera vez nos selecciona todo el cuadro. Tenemos que pulsar una segunda vez y que nos aparezcan seleccionados cada una de las líneas. Le damos a la tecla suprimir en la parte superior a la derecha, justo encima del borrar, o también en borrar podría servirnos, y eliminamos las líneas. Vamos a poner esto un poquito más pequeño, vamos a situarlo, control Z para deshacer este pequeño movimiento que hemos hecho, y vamos a situarla aquí debajo. Vamos a seguir haciendo modificaciones en la gráfica. En el punto 3 nos dice que referente a los ejes de la gráfica hagamos las siguientes modificaciones. En el eje vertical colocar una línea sólida. Fijaos que aquí no hay línea, pues vamos a posicionarlos en el eje vertical. Vamos con el botón derecho y vamos a dar formato al eje. Nos saldrá las opciones del eje y vamos a ver cómo ponemos el eje vertical una línea sólida de un punto de grosor. En opciones del eje vamos a ir viendo la línea, que sea una línea sólida, que sea de un punto de grosor. Vamos a seleccionar aquí el ancho, que sea de un punto. Vamos a seleccionar que sea también negra, que también nos lo pide, y el final que sea en forma de flecha. Tenemos tipo inicial de flecha y tipo final. Pues vamos a elegir una flecha, por ejemplo esta de aquí. Bien, ya tenemos la primera parte del punto 3. Además, nos sigue diciendo en el punto 3 que en el eje horizontal realizar las mismas modificaciones. Es decir, nos posicionamos en el eje, vamos a decirle que sea una línea sólida, vamos a decirle que sea de color negra, el ancho que sea de un punto de grosor y la terminación, el tipo final de la flecha, que sea también el tipo final, que sea en forma de flecha. Seguimos con el mismo punto 3. Nos dice que coloquemos marca de graduación de tipo principal y exterior en ambos ejes. Entonces, el tipo de marca, la marca de graduación, perdón, la vamos a buscar. Las tenemos aquí, la marca de graduación.
estamos en el eje horizontal, que sea de tipo principal exterior. Entonces este por aquí, y en el otro eje, que sería el vertical, también tipo principal exterior. Además nos dice que coloquemos la alineación del eje horizontal con un ángulo de menos 50. ¿Eso qué significa? Pues si nos ponemos aquí en el eje horizontal, vamos a ver cómo hacemos para rotar un poquito esos datos de Córdoba, Granada. Vamos a ver que la dirección del texto, si la ponemos en vertical, estaría con 270 grados, pero el ángulo tenemos que ponerlo personalizado. Entonces vamos a poner aquí, si la ponemos en horizontal, ahora el ángulo es el que modificamos, y le decimos que sea de menos 50, con lo que se nos queda ligeramente inclinado cada uno de los datos. Bien, vamos a seguir con el punto número 4. Nos dice que para el formato del área de gráfico realizar los siguientes cambios. El formato del área de gráfico sería este de aquí, que tengamos una línea sólida doble. Vamos a poner que sea con una línea sólida, que además sea tipo compuesto, que sea doble, por ejemplo esta de aquí, que sea de 6 puntos de grosor. Tenemos en 0,75, vamos a subir a 6 puntos, vamos a ponerla bastante gruesa, y que las esquinas sean redondeadas, bueno, color negro, y las esquinas que sean redondeadas. Ese sería el punto número 4. Seguimos con el punto número 5. Nos dice en el punto número 5 que para el formato de la serie de datos realizar las siguientes modificaciones. La serie de datos sería esta de aquí. Bien, vamos a ver, en la serie de datos además nos sale aquí, en la parte de la derecha, que el formato lo vamos a modificar, lo que sería la línea que sea verde. Bien, la línea está ahora en azul, pues el color lo vamos a seleccionar que sea verde, este verde por ejemplo. Ya tenemos la línea verde. El tamaño del marcador, seleccionamos aquí en marcador, el tamaño tiene que ser 8. No tenemos opciones de marcador, que sea de tamaño, y el tipo tiene que ser, vamos a ponerlo que sea el tipo de marcador cuadrado, que además sea de tamaño 8, y el color en vez de azul que sea de color rojo. Vamos a seleccionar rojo. Bueno, esto es el borde. El borde no lo vamos a modificar, le vamos a poner sin borde, pero que sí el relleno que sea sólido, pero que sea rojo. Bien, ya lo tenemos como en el enunciado. Seguimos, ya tendríamos la gráfica, la primera gráfica. Vamos a seguir con la segunda gráfica. Nos dice en el punto, nos falta una cosa, que es colocar un fondo del área del gráfico azul. Entonces nos vamos aquí al área, y que el relleno sea relleno sólido y que sea azul, pero vamos a rellenar un azul clarito, por ejemplo este, y ya tenemos ahora sí la primera gráfica. Hemos terminado el punto 6 y vamos con el punto número 7, que nos dice que insertemos un gráfico de líneas con marcadores con los datos de las 5 columnas de los distintos cursos. Entonces tenemos las 5 columnas estas de aquí, seleccionamos todas y la primera también, serían 6 columnas en total, y ahora nos vamos a insertar. Dentro de insertar gráficos, vemos los gráficos que tenemos. Vamos a todos los gráficos. ¿Cómo nos dice que sea el gráfico? De líneas con marcadores. Pues vamos a línea, tenemos línea apilada y vamos a seleccionar este de líneas con marcadores. Le damos
a aceptar y tenemos aquí el gráfico. Lo vamos a dejar en esta posición y vamos a ir realizando las modificaciones que nos piden. En el punto 7 nos dice que además el gráfico tiene que tener los siguientes elementos: el título del gráfico, la tabla de datos. El título del gráfico, vamos a ver los elementos, aquí agregar elementos al gráfico, tenemos los títulos, la tabla de datos. ¿Dónde tenemos aquí? Tenemos una tabla de datos que la vamos a poner en la parte inferior. Vamos a poner esta, que es con clave de leyenda, tal como nos aparece en el enunciado. Además, el título del eje vertical, vamos a agregar elementos, el título del eje vertical también se lo vamos a poner. La línea de cuadrícula principal, vamos a ver aquí en la línea de cuadrícula principal, también se la vamos a poner, que sería esta de aquí, el principal primario. Se la vamos a colocar. No se ha visto, no se ve, pero ahora cuando ampliemos la gráfica sí se debería mostrar. A ver, porque no se ve la línea de cuadrícula horizontal primario, o que no lo hemos seleccionado bien. Ahora se ve. Bien, pues vamos a seguir con el punto número 8, que nos dice que realicemos las siguientes modificaciones en esta gráfica, que sería el título del gráfico. Bien, nos ponemos en el título y escribimos alumnos matriculados en universidades andaluzas. El título del eje, número de alumnos. Nos posicionamos en el título del eje, hacemos doble clic, borramos y escribimos número de alumnos. Además, en formato del área de gráfico, que sería todo, seleccionando lo que es la gráfica completa, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: que la línea sea sólida. Vamos a poner la línea, el relleno del borde, que sea línea sólida, negra de 3 puntos, que sea negra, el ancho de 3 puntos, con esquinas redondeadas. El tipo que sea sencillo, que sea las esquinas redondeadas. Entonces al final tenemos la opción de esquinas redondeadas. Bien, vamos a cerrar aquí y ahora vamos a posicionar la gráfica. Vamos a ponerla un poquito al tamaño del anterior. Vamos a poner esto un poquito más pequeño para que tengamos una visión más general. Ponemos las dos gráficas más o menos del mismo tamaño. Y con esto habríamos terminado el punto 8 y el ejercicio número 13 de gráfico de línea. Espero que lo hayáis hecho sin ningún problema y os haya resultado fácil. Nos vemos en el siguiente ejercicio.